Pues hoy desde luego celebramos San Martín y creo que el mejor homenaje que podríamos hacer a esta fiesta lo vamos a hacer a través de Víctor García, que es secretario de las Bodegas Vega Norte, pero viticultor diría yo que de raza, porque nieto, hijo y ahora viticultor también. Sí, mi padre tenía unas pequeñas viñas desde que yo era un niño, después tuve un hermano que fue a Venezuela y le mandó a mi padre un dinero para que le comprara una viña cuando él estaba en Venezuela y claro, mi padre se la iba haciendo hasta que él vino y yo desde que era un niño pues estoy rodeado, ¿no? De lo que es las viñas. ¿Cómo era ese cultivo cuando tú eras un niño? ¿Cómo era ir a esos campos a cultivar la viña? Porque me imagino que no habría tantas comodidades como hay ahora, aunque tenemos que decir que muchos de la forma de cultivo se sigue manteniendo porque las viñas en las zonas en que están, desde luego, no permiten mecanizarlas como en otros lugares de nuestro país. Bueno, pues tenía una particularidad que era totalmente más artesanal todavía, si cabe. Después no había tanta gente profesional como ahora, por no decir casi nadie. Entonces eran normalmente unas viñas que las tenía la gente para consumo propio, para compartir con los amigos, de tal manera que cuando ibas a hacer ciertos trabajos, que era cabala, que aquí es bastante laborioso porque ya ves que están en sitios muy malos y eso. Entonces la gente se ayudaba, que eran las clásicas gallofas, se ayudaban unos a los otros. También había mucha gente que no tenía viña, pero iba a ayudar a los que el día de la cava de viña. O sea, ese día se estaba todo el día trabajando, cavando la viña, después se compartía un buen desayuno, un buen almuerzo y se terminaba hasta con una cena. Y bebiendo vino. O sea que era un día largo, pero sí, entre amigos y vecinos que al final se convertían en familia en esos días. Habéis conseguido, fíjate, sin daros cuenta o quizás cuando lo pensáis, no sé si sois capaces de entender la importancia que ha tenido gente como tú, Víctor, de conservar variedades que ya no se dan en otros lugares del mundo y además un paisaje único. Sí, es un paisaje único porque se ha ido consiguiendo, ya ves que la viña está en laderas que es casi accesible y sin embargo se sigue manteniendo. Por eso es tan importante que la gente no se ponga siempre a discutir el precio del vino, porque claro, no puedes comparar una viña que está en un sitio inaccesible, que para bajar a trabajarla te cuesta mucho trabajo, para sacar la uva la tienes que cargar, con un sitio que sea muy plano, que esté mecanizado. Entonces tenemos una buena calidad, pero también tenemos unos costes que hay que entender. Siempre hay que entender los costes. Nosotros lo hicimos y yo tuve el privilegio de hacerlo durante muchos años a través de esta bodega, de pues, visitar los campos, compartir con el agricultor no solo la vendimia, que creo que es el momento más agradable que puede haber después de un año de trabajo, sino podas, siembras. Fíjate que yo tenía un poco el concepto también de decir, oye, ¿por qué el vino de aquí es un poquito más caro del que viene de fuera? Y cuando vi cómo se trabajaba y el esfuerzo que se hacía y además la cantidad por litros tan reducida que tenemos, porque tenemos unas viñas gourmet, yo siempre lo digo, pues entendí que el precio del vino es el justo, ni siquiera mucha ganancia, el justo para poder seguir viviendo. Bueno, de hecho hay ciertas viñas en algunos sitios de eso inaccesibles que si fueras a contar las horas que está... no era rentable. Te da pérdida. Yo, por ejemplo, yo tengo una viña en Tijarafe y otra en Punta Gorda, que ciertos gastos se los tengo que ocultar incluso a mi mujer, porque si no... Uy, pues mira lo que estás diciendo ahora aquí en la tele, que nos va a matar un poco. Señora, eso lo está diciendo un poco para quedar bien en televisión. No le haga usted hoy mucho caso. Fíjate que decías, de pequeño yo siempre en la viña, mi hermano se va a Venezuela y sin embargo se acordó siempre tu hermano de mandar ese dinero para que le compraran una viña aquí. Eso habla del cariño y del arraigo que teníais por la tierra. Es importante ese arraigo también para no dejar perder un cultivo como es este. Sí, no voy a dejar pasar en la entrevista sin contarte alguna anécdota de ciertas personas de la edad de mi padre, que por supuesto ya murieron de mayores. Había aquí en la montaña, había dos personajes de esa época. Uno se llamaba Amado y otro se llamaba Carmelo. Entonces yo me recuerdo de Amado, que estaba todo el día en su viña, en la montaña, él la caminaba todos los días y la bodega le quedaba cerca del camino
y cuando la gente venía con el pinillo del monte, que era un trabajo bastante precario, tienes en ciertos tramos que descansar, vienes muy pesado, descansa, y cerca de la bodega de Amado había un descansadero de eso, y él dejaba la puerta entreabierta, y justamente estaba en la viña, aparte que ya la gente lo sabía, pero él les decía, con una voz media roncolla que tenía, les decía, la puerta está abierta, para que la gente entraba, bebía su vasito de vino y seguía en el... Sí. Qué bonito, ¿no? Sí. Fíjate que son anécdotas de las que no te olvidas, claro, porque las viviste desde siempre. Desde siempre. Bueno, te pasaba eso, o que pasabas por el camino, te invitaban el vino, y si decías, no tengo ganas, se molestaban. O sea, te lo invitaban con tanta voluntad, que lo que querían es que tú pararas y bebieras el vasito de vino. Ay, que le dijeran lo bueno que estaba. Sí, claro, sí. Fíjate cómo ha cambiado un poco la vida, aunque sé que el bodeguero, el viticultor de la zona sigue abriendo esas puertas al que pasa, sí, por el camino, ¿eh? Sí, de hecho sí, es una costumbre que hay aquí mucho. Yo cuando voy a la viña mía, a veces llevo, bueno, ahora tenemos el vehículo y lo llevas en el vehículo, pero si no, antes iba con un saquito y siempre llevaba una botella de vino, y si pasaba algún caminante, ¿te quiere tomar vino? Y me recuerdo que una vez pasó Febles, que iba caminando, y ya había un poco más arriba él y otro compañero, y le dije, que no los vi subir si querían tomar vino. Viró y me dijo que... Se echó un vinito. Y se echó un vinito, que dice que eso no se podía despreciar nunca. Hombre, se camina mucho mejor, ya le digo yo un vinito no lo desprecio, sí, nunca, porque además es algo que me gusta, que saboreo, que disfruto, y siempre que lo hacemos con amigos, mucho mejor. Habla de todos esos que pasaban por el camino y se echaban ese vasito de vino. ¿Había pique entre los viticultores de pruébame el vino, a ver cuál está mejor? No, pero sí, pero era un pique sano. Normalmente era un pique sano que no se llevaba como... Ahora quizás hay más pique, pero ahora se sacan mejores vinos, porque claro, ahora la gente los lleva a analizar. Entonces claro, para el técnico el vino casi es una matemática. Sí. Si tú le pones los grados adecuados, la temperatura más adecuada y tal, te sale un vino mejor. Pero antes dependía mucho del año. De hecho, en la costa no lo sabía la gente, y había años que la uva tenía muchos grados, pero claro, eso nunca se pesaba, y salía el vino o muy fuerte, o a veces se ponía vinagre de tan fuerte que era. Claro, no había como... Claro, ahora no pasa, porque ahora, si lo traes a analizar, el técnico te dice, le pones esto y lo arreglas. Fíjate que lo complicado que sería antiguamente, claro, no habían bodegas como esta que tenemos hoy aquí, donde la uva se recoge al agricultor y vosotros en la bodega pues la procesáis y hacéis esos grandes vinos que han sido premiados durante muchos años, tanto en Canarias como en el exterior. Y claro, antes era pues recoger y pisar directamente en las bodegas o en el lagar más cercano que tuviesen. Sí, y además sabes la particularidad que había en esta zona. Mientras que en Fuencaliente o Mazo se hacían los vinos blancos, en esta zona se mezclaba toda la uva y lo que sacabas era un clarete. Se sacaba un vino bueno, pero era un clarete. Después, a raíz de surgir esta bodega, que es la más grande de la zona, y también otras pequeñas, o sea, las otras pequeñas también colaboran en eso, se empezó a descubrir, se están haciendo los vinos blancos, y encima se empezó a descubrir la categoría que tienen los vinos blancos de esta zona. Eso antes no se conocía, antes no se hacían vinos blancos. Fíjate, antes no se hacían vinos blancos, se hacía ese clarete, y tampoco tenían la posibilidad de analizar un vino como se analizan hoy en día para llegar a ese punto óptimo. Había que ser un viticultor bodeguero de raza para conseguir que el vino saliera bueno. Exactamente. ¿Quién eran los mejores de la época? ¿Quién recuerdas tú de los que decías, oye, siempre el vino de fulano está increíble? Sí, pues ese mismo que yo te comentaba, ese Amado siempre tenía buenos vinos. Después también Juan Rodríguez Domínguez, que era un señor que fue alcalde de aquí de Los Llanos, que la gente lo conocía por Juan Mandarra, que viene de los Mandarras de la Punta, también tenía buenos vinos. Había muchos buenos vinos. En Tinizara, lo que pasa es que yo los bodegueros de Tinizara los conozco menos, también había buenos vinos. Estaba Anselmo, que era el abuelo de Aleida, que hacía buenos vinos, y mucha gente más, que yo no las conozco.
Yo me imagino que el vino era después al final ese producto que se quedaba en la bodega para compartir con los amigos, pero también para repartir en ocasiones importantes, porque en esas épocas de Navidad o quizás de fiesta, el bodeguero decía, oye, para que te lleves una botellita de vino para casa. Sí, lo hacían así, o el bodeguero tenía la bodega en el monte, tenía un garrafón en su casa, y una persona que pasaba, un amigo o cualquiera que pasaba le daba el vasito de vino sin problema. No había problema. No había problema ninguno. Tampoco había problema en ese momento con el clima. Mira que el clima nos está volviendo un poco loco con toda lo que es la zona alta de Tijarafe, Punta Gorda, Garafía, donde se da una uva maravillosa y sin embargo, como no tenemos regadío, el clima nos está poniendo un poquito, digamos, apurados para mantener viñas que son centenarias además. Bueno, en ese momento, ¿sabes dónde se había un problema para el clima? Concretamente en esta zona. Había una parte que se dan unas brumas, que es la zona de la montaña, unas medianías en el monte, que se dan unas brumas espesas a veces, y como no había otros productos sino el azufre, sí. Había algunos años que si había mucha bruma se les perdía la cosecha, pero la salvaban, alguno que tenía viña ahí, pero tenía otra más alta, donde está la clásica viña que se da ahora el Prieto muy bien. Entonces estabas por arriba de las nubes y esa quedaba siempre sanita. Fíjate cómo es que por encima del mar de nubes, ahí casi podríamos decir que la viña es ecológica porque no se necesita ningún producto para matar plagas, porque las plagas ni siquiera le caen, y donde hay brumita, ahí es un poco complicado. Bueno, no me voy a quedar sin contarte una anécdota también de dos que eran compadres muy mayores, de la edad de mi padre. Y claro, yo soy muy observador, y yo era un niño, pero les oía la conversación. Un año así que había muchos brumeros y decía el que tenía la viña en el Llano Grande, compadre, este año no voy a coger ni para probarlo. Y decía el otro, no te preocupes, que yo arriba en el Colorado tengo la viña. Porque en el Colorado no le llegaba la bruma. Y de hecho hacían así. Entonces, ¿qué pasaba después? El que tenía en el Llano Grande cogió muy poco vino, pero como el otro tenía, era igual. El vasito no faltaba. No faltaba. Fíjate, me decías en un principio cuando abríamos esta entrevista y evidentemente pues nombraba tu cargo aquí dentro de la bodega, secretario, que estás desde el principio, desde un inicio, desde cuando se crea la bodega. ¿Cómo surge todo para decidir crear un gigante? Porque aunque en tamaño no lo es, a mí sí lo es en calidad, el gigante que es Vega Norte, que ha demostrado a lo largo de muchos años que se puede hacer un gran vino en la isla de La Palma, apreciado por todo el mundo. Bueno, pues esto surge del esfuerzo de varias personas, ¿no? Y yo pienso que en los inicios nadie se imaginara que fuera a llegar a tanto, pero claro, hay muchas personas. Yo creo que una persona que tiene mucho que influyó mucho en esto es Juan Manuel González, el antiguo alcalde de Tijarafe, y yo tengo en ese caso la satisfacción, y este dato lo sabe poca gente, que también hice un paso por la política. Yo en ese momento estaba en el Ayuntamiento de Punta Gorda y hacían unas reuniones periódicas cada mes, el Ayuntamiento de Garafía, Punta Gorda y Tijarafe, y tomaban acuerdos para la comarca. Y ahí una vez se acordó poner la bodega que fuera en Tijarafe, poner el mercadillo que fuera en Punta Gorda y lo referente al queso y eso que fuera en Garafía porque había más ganado. Y de ahí surgió una idea de potenciar la bodega comarcal en Tijarafe y como te digo, el mercadillo en Punta Gorda y la quesería en Garafía. Son temas que ahora se habla poco o no se habla, pero viene desde ahí. Fíjate qué importante es eso, porque yo siempre he dicho que esta comarca que comprende Tijarafe, Punta Gorda y Garafía, siempre se han unido y se han ayudado para crecer, no unos por encima de otros, sino equiparados de forma que al final se haga un conjunto de municipios fuertes. A pesar de que la carretera que tienen para llegar aquí desde el valle no es la que ustedes desearían, la que la gente necesita en esta zona, habéis sabido luchar y crear cosas importantes para esta zona. Sí, pues en esa época, como yo te digo, no sé si lo van haciendo o no, porque yo
Ya, La política la tienes aparcada. La política la tengo aparcada, o sea, me ha aparcado. El vino no, pero la política sí. Claro, como político debería ser muy malísimo porque... Bueno, que la política es muy complicada y hoy en día es peor, ¿eh? Yo soy más otra cosa que político. Yo creo que sí, si te gusta tanto la política como a mí, ya te digo yo que te quedas con el vino. Que es más, fíjate, es más estable que la política, a pesar de lo difícil que es hacer un buen vino, aunque como se trabaja en esta bodega con el enólogo que tenéis, Serafín, sois capaces de hacer grandes cosas. Bueno, pues creamos la bodega, la colocamos en Tijarafe. ¿Y cómo fue? Convencer a toda la gente que tenías en los alrededores para que fueran parte de ella. No, pues ha sido muy trabajoso porque siempre, claro, la gente cada año hay unos cuantos, bueno, la gente de hecho ves que ha ido creciendo, pero siempre hay unos cuantos que buscan la forma de estar atacando. Cuando no te atacan por una cosa, te atacan por la otra. Eso es como la familia. Claro, claro. O sea, nosotros en casa no nos ponemos nunca de acuerdo con todo. Para lo que para mí está bien, siempre para alguno del componente de la casa no está tan perfecto, pero sin embargo habéis conseguido que muchos viticultores, yo me imagino que en un principio cuando estaban acostumbrados a que cogían su uva, pisaban su vino y lo tenían en su bodega, decirle, oye, mira, no, vamos a hacer una cosa, vamos a llevarla aquí y aquí vamos a hacer los vinos. ¿Fue difícil? Fue difícil porque ha sido una labor también bastante importante de Serafín. Después estuvo Vicente, que era el que le tocaba el moñuelo de seleccionar la uva, porque claro, el viticultor se cree que siempre la uva de él está buena. Sí, hombre, claro. Y después, claro, cuando la ves en la cinta, para sacar un vino como este que tú ves en la botella esta, no sirve cualquier uva. Entonces tenemos, primero, que tampoco hacíamos el vino de mesa, tenías que escoger la uva, apartabas la buena y la mala había que rechazarla. Después se fue buscando la manera desde que hubo más capacidad y ahora tenemos muchas categorías de uva. Entonces, claro, si la uva no es buena, se te paga un poco menos, pero va a otro vino. Entonces no puedes hacer un X con una uva que está baja. Evidentemente. Fíjate que nombrabas a Vicente, le vamos a mandar un saludito desde aquí. Me llevo muchas veces al campo a ver cómo se trabajaba y bueno, con su dureza, pero también con su belleza, porque están en rincones como los que se encuentran en esta zona, que hay que salir de la carretera general para poder verlos, tengo que decirlo, y que impresionan. Y ha sido duro ese trabajo de campo, ese trabajo de enseñarle a la gente pues cómo son las podas, o quizás que si estaba equivocado en algo, o cómo poder hacer algo para tener esta calidad en la uva, para que después Serafín, pues, oye, que el hombre es un buen enólogo, pero que tampoco si no le traen una buena uva, el hombre no puede hacer milagros. Sí, pues la labor de Vicente ha sido importante porque desde hacer análisis de tierra, informar a la gente el veneno que deben de usar, el abono que deben de poner y después, claro, estar pendiente cuando la uva está óptima para cogerla y quizás una de las cosas complicadas de él es el momento que está seleccionando, porque tú te piensas que traes una uva buena, pero no es tan buena. ¿Sabes qué hacíamos algunos años para que la gente no pensara que lo hacíamos por mal? Tú traías una uva y se te rechazaba una pequeña cantidad. Entonces tú vías, te la pesábamos igual, te la pagábamos igual y la tirábamos por la cinta. Que la gente se diese cuenta. Para que vieras que no era con... Claro, que había que luchar un poquito más, claro. Y eso lo habéis conseguido, porque yo tengo que decir que nunca se ha bajado la calidad de los vinos. Vega Norte siempre ha subido en calidad, habéis creado nuevas variedades de vino y bueno, conquistáis a todo el mundo que llega a la isla, o aquellos que lo conocen cuando están aquí, luego lo consiguen en algunos lugares de fuera. Hay un problema que a mí me gustaría, Víctor, que hablásemos un poquito, que es quizás esas personas mayores que pues por la edad dejan de trabajar la viña y no encuentran ese relevo generacional. Y luego también, como hablábamos en un principio, estas subidas de temperatura que nos han cambiado un poco la climatología habitual de la zona y que a lo mejor pues no hacen que la uva salga y crezca y como debe ser en la época que debe ser. ¿Cómo cambiar todo esto? ¿Cómo decirle a la gente que se vaya al campo a trabajar la viticultura y cómo se está luchando contra este problema del cambio climático? Pues es muy difícil porque hay zonas en el monte que ya se puede regar, pero muy pocas.
Entonces ha sido la sequía tan grande en estos años detrás, que hasta mucha viña no solamente que no te daba uva, sino que se ha perdido las parras. Una parra vieja muy arraigada ya en el terreno, y es tanta la sequía prolongada que se han perdido. Se han perdido o tiene un sarmiento tan pequeñito que no da uva. Entonces este año parece que no llovió mucho, pero le cayó en un momento adecuado, y entonces tuvimos unas partes altas ahí que produjo. Fíjate que yo me imagino que estáis ahí pegados a la meteorología durante todo el año para pensar a ver si tenemos la suerte de este año tener una buena cosecha, porque después es verdad que la gente amante del vino, como soy yo, y son muchísimas que hay por ahí, pues están deseando también que un producto como este, que es Vega Norte, no se quede en el olvido. Y claro, es para eso, aparte del clima, es el cambio generacional. Está entrando la gente nueva, gente joven, te digo nueva porque era como me decía mi abuela, la gente joven, gente nueva. Sí. La gente joven vuelve al campo. ¿Es rentable sembrar o atender una viña? Si los años vinieran un poquito más normales y nos lloviera, y deja ver si las administraciones se mojan un poquito más, nunca mejor dicho, y pusieran la red de riego un poco más en el monte, es rentable. Y afortunadamente hay mucha gente joven que se está enganchando, porque ¿sabes qué te pasa con la viña? Que una vez que te metes en eso te enganchas. Yo, por ejemplo, no soy ya tan joven y me encanta. A mí me encanta, por ejemplo, ahora cuando llega la época, lo que decíamos aquí, hacer margullo. Claro, tiene una explicación, te lo voy a contar. El margullo se llamaba porque tú tenías la parra y de esa parra cogías un sarmiento y hacías otra. Pero aquí se usa ahora una técnica, ya hace años que se practica, que entonces si la parra se puede llevar, en vez de hacer ese clásico margullo, entierras la parra toda, y de esa parra sacas 2 parras o 3 o a veces hasta 4. Se puede hacer hasta más, pero 3 o 4. Y entonces, claro, eso es un trabajo laborioso, pero después, claro, si lo haces así, tenías una parra, hiciste 3, con la particularidad que ya este año te dan las 3 uvas, porque como siguen tirando de las mismas raíces, y las 3 parras dan uva. ¿Cómo ha sido la cosecha de este año? Pues bastante regular, como te dije, hay fincas que dieron muy poco porque todavía estaban afectadas por la sequía, y después la mayoría del monte estuvo muy bien. Ya había años que no había una cosecha así. O sea, en la bodega estamos muy contentos con la cosecha, y ahora por tener por fin vino que vender. Sí, fíjate que estamos aquí en esta vinoteca que tenéis en la bodega, que todavía no ha abierto sus puertas porque abre a las 11 de la mañana, si mal no recuerdo. Víctor, creo que está a partir de las 11 de la mañana abierta. Sí, abre a las 11 de la mañana y nos cierra hasta las 8, los días normales. Y después los festivos, los domingos sé que cierra a las 4, el sábado no recuerdo ahora. También mucha gente me ha reclamado porque, claro, lo bueno es que te reclaman por todo y no pasa nada. Después les da la explicación. Mucha gente me ha reclamado, pero ¿cómo es posible que habla a las 11? Y digo, hombre, porque abre a las 11, pero no cierra. Claro, pero tampoco nos vamos a desayunar a las 9 de la mañana un vino. Claro. Tendremos que hacer un desayunito y después ya venir a ese aperitivo de media mañana y a lo largo del día disfrutar no solo de los vinos de esta bodega, porque hacéis colaboración con otras bodegas, con los rones de esta tierra, con productos para consumir locales, veo los quesos, veo pues productos deshidratados. Sí, mira, aquí las colaboraciones son todas esas que tú ves, que bien dices, que se venden los productos de las otras bodegas, y más si quieren venir sin problema, que también se hacen otras colaboraciones desde el laboratorio, que hay un laboratorio bueno. Entonces hay otras bodegas que si quieren traen su mosto, se le analiza y se le da los resultados. Un viticultor que no tiene nada que ver con la bodega, que hace su vino para él, le trae el mosto a los técnicos nuestros, le cobra un poquito para poder mantener el aparato, y le dice, ¿cuánta cantidad de mosto tienes? Le dice, pues mira, le pones esto y esto. Pero entonces ya gracias a ustedes cualquiera en casa con esa bodeguita pequeña puede tener un gran vino, porque seguro tienen un gran producto en el campo. Claro, por eso es mejorar los vinos, porque nosotros aquí no jugamos con trampa. O sea, el técnico le dice, ¿cuánta cantidad tienes? Él le dice la cantidad y le dice, mira, le pones esto, y ya está. Y
Fíjate qué bonito el mundo del vino y lo más bonito de todo, fíjate Víctor, es que cuando me hablas o me has estado hablando todo este rato aquí en esta conversación de amigos con un vino delante que vamos a disfrutar ahora, lo haces con esa mirada, con esa alegría, con esa energía en los ojos que dice, oye, que yo de este mundo no voy a salir, que es lo que me gusta. Yo por eso es lo que me ha enganchando y por eso he estado, no en vano, ya hace más de 20 años que estoy aquí y sigo a gusto. Claro, cada vez que llega el momento que hay que cambiar el cargo, igual que le pasa a Evaristo. Uy, Evaristo. Nosotros, por ejemplo, se lo decimos, si alguien quiere coger el cargo, pero yo hasta ahora dimitir no dimitir. Uy, Evaristo lleva muchísimo tiempo también al frente Sí. de esta bodega. Al final sois una gran familia, ¿no? Sí, discutimos nuestras cosas por cómo es normal. Como la familia. Pero no pasa nada. O sea, resulta aquí la gente se cree que no, pero había en algunas juntas de la directiva, había veces hasta ciertas discusiones que no creas que... Bueno, acaloradas nunca, porque claro, cada uno pone sus razones. Hombre. Y entonces las discusiones son para eso. Hombre, O y sea, yo me imagino que después de esa discusión en la Junta vienen aquí, se echan un vasito de vino y queda como si nada, ¿no? Sí. Como los amigos siempre. Sí, siempre, mira, por ejemplo, anoche justamente hubo una reunión de la Junta que se nos alargó un poquito porque teníamos varios temas que tratar y después nos tomamos ahí los vinitos. Hombre. No pasa nada. No pasa nada, casi nada. Ellos han conseguido que la historia de esas variedades que desaparecieron en el resto de Europa por esa plaga que no recuerdo, la lisofera o algo así es. Uy. Sí. Yo no me viene el nombre ahora tampoco. Yo estoy igual que tú, la palabrita me la han dicho 301.000 veces, pero yo para los nombres ya saben cómo soy. Muy mala, desaparecieron, sin embargo se quedaron aquí, se quedaron en aquí. estos rincones de la isla de La Palma y ellos durante sus antepasados y ahora ellos han conseguido mantenerlas vivas y espero que, como bien decía Víctor, las instituciones que al final son los que pueden, porque son los que pueden dar los permisos o hacer los trabajos, pues suban esas aguas a una parte más alta de la que está ahora para que se puedan regar. Son centenarias muchas de ellas, daría muchísima pena que se quedaran en el camino. Y Victoria, me alegra también que la gente joven se apunte a la viticultura. Si se están apuntando y después les pasa una cosa, la gente joven cuando coge alguna cosa así, es que la coge con ganas. Sí. La coge con ganas, te hace caso si le dices algo. Yo creo que la gente joven también está un poco cansada de horarios, de estrés, de grandes ciudades y tener la oportunidad de vivir en una isla como esta, que la verdad que vives muy bien, con mucha tranquilidad, mucha calidad de vida, solo le tienen que dar una pequeña oportunidad para que puedan trabajar y que se puedan quedar aquí. Sí, las administraciones en algo sí están colaborando. Por ejemplo, en Punta Gorda hay una zona que sube el agua alta, por donde está la impulsión para el contrafuego, pero después hay otra parte, más por Garome que no está, por Tinizara tampoco, tampoco llega alta para arriba, en otra parte aquí de Tijarafe, y claro, sería la panacea si esto... Maravilloso, ¿no? Bueno, pues vamos a luchar por ello porque yo no me quiero quedar sin vinos como el que tenemos hoy aquí en la mesa, que tenemos el X Selección del 2020, no lo he probado, ¿eh? No te vas a quedar porque antes, si las administraciones no se mojan y no suben el agua... La subimos nosotros. La subimos a balde, pero la viña se va a perder. Yo vengo, ese día a balde, vengo. no te preocupes. Bueno, ustedes decirle que disfruten del San Martín, que espero que tengan en sus casas, si no una bodega donde compartir con los amigos, un buen vino de la isla de La Palma. En este caso nosotros tenemos Vega Norte porque estamos en estas bodegas, pero piensen mucho, pero muchísimo, antes de comprar un producto como el vino, en que sea de nuestra tierra. Esa economía circular y el mantener esa viña donde ahora mismo se encuentra, que ellos lo han hecho con mucho esfuerzo y ahora los tenemos que ayudar nosotros comprando su producto. Víctor, muchísimas gracias. Nos vamos a brindar por San Martín y porque el año... Muchas gracias a ti. Por un buen año, para una buena cosecha. No, y que tiene que llover. Y que tiene que llover. Pues por eso brindamos otra vez. Gracias. A ustedes a disfrutar.